Buenas noches. Que la gracia de nuestro Dios siga bendiciéndonos hoy. Vamos a continuar con esta serie en la cual estamos mirando cuál es la fuente de nuestra fe evangélica. Y para conocer la fuente hay que ir a lo que la Biblia dice. Realmente ella es la verdadera fuente. Pero hoy, como todo el mundo dice que cree lo que la Biblia dice, o no sé si se han dado cuenta, el evangélico tradicional dice yo creo lo que la Biblia dice, el carismático dice yo creo lo que la Biblia dice, el pentecostal dice yo creo lo que la Biblia dice, el mormón dice yo creo lo que la Biblia dice. El católico dice yo creo lo que la Biblia dice, el testigo dice que cree lo que la Biblia dice. Incluso hay algunas sectas espiritualistas que dicen nosotros también estamos profesando lo que la Biblia dice. Así que simplemente decir yo creo lo que la Biblia dice hoy día prácticamente no significa nada. Así que si nosotros como cristianos deseamos estar seguros de que nuestra fe es conforme a la fe bíblica, necesitamos mirar qué es lo que la iglesia cristiana verdadera ha profesado a través de la historia. Es decir, si hoy día alguna iglesia dice hemos descubierto la última y más grande verdad de la Biblia, una verdad que no había descubierto ningún santo en la historia, bueno, hay que ponerlo en tela de duda. Explico, o más bien voy a repetir. Si alguna iglesia, persona o líder dice que hoy descubrió la última y más novedosa interpretación de un versículo bíblico, hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque si es bíblico, no es nuevo. Si es nuevo, no es bíblico. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ha estado operando en la iglesia desde su comienzo. Y el Espíritu Santo ha iluminado y ha estado dando luz para que la iglesia pueda entender e interpretar de manera correcta lo que la Biblia dice. Así que si yo quiero estar convencido de que la interpretación que yo estoy haciendo de una doctrina es bíblica, debo ver qué es lo que las iglesias bíblicas han creído en la historia de nuestra fe. Obviamente, yo no voy a decir, bueno, voy a ver si mi interpretación de la escatología está bien, así que voy a consultar a los grupos heréticos del siglo II, ¿cierto? A Montano y a todos estos. No los vamos a consultar porque claramente ellos profesaban una doctrina errada. En el transcurso de los siglos, muchos grupos sectarios surgieron que tergiversaron la doctrina bíblica. Pero Dios siempre mantuvo un pueblo santo, un remanente santo. Hay que ir a la historia y ver cómo ese remanente santo interpretó la Biblia. Muchas personas creen que durante toda la Edad Media la verdadera iglesia de Cristo desapareció y todo era falso, todo era catolicismo romano. Bueno, no. Si eso fuese así, no se hubiese cumplido lo que dijo Cristo. Recuerdan que cuando Cristo habló de la iglesia y de la autoridad que le dio a la iglesia, Él dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No ha habido un solo siglo en el cual las puertas del infierno hayan prevalecido contra la iglesia de Cristo. Incluso en los tiempos donde más distorsión hubo de la fe, en los tiempos más oscuros de la doctrina cristiana, cuando parecía que todo el mundo se había desviado de la Biblia, incluso en esos profundos momentos de oscuridad,
Dios se preservó un pueblo pequeño para sí. Siempre, porque contra la iglesia de Cristo las puertas del infierno no prevalecerán. Incluso en nuestro siglo, que es un siglo caracterizado por un alejamiento sustancial de la doctrina bíblica, Dios se preserva para sí a un pueblo santo. Y si usted se pone a analizar cómo interpretaban la Biblia todos esos remanentes santos, va a encontrar que coincidían en la misma interpretación. Si usted lee, bueno, en tiempos ya del catolicismo que empieza a cobrar fuerza, si usted lee los escritos de San Agustín, un hombre que la mayoría de cristianos no lo tienen como si fuera de los nuestros, sino como si fuera del catolicismo, realmente este era un hombre santo, era un hombre de Dios. Y si usted lee sus libros, si usted lee su soteriología, va a encontrar que es la misma del apóstol Pablo, la misma que luego vamos a encontrar en los grupos valdenses. Los grupos valdenses eran unos grupos separados del catolicismo que ya vienen desde el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, cuando aún no se había dado la reforma evangélica. Estos grupos se habían alejado del catolicismo con el fin de volver a la fe bíblica. Si usted analiza la doctrina que ellos profesaban, es la misma que profesaba San Agustín, la misma que profesaba el apóstol Pablo y la misma que está en el Nuevo Testamento. Si usted va al siglo XVI, que fue el siglo en el cual Dios permitió que buena parte de la cristiandad recuperara sus principios bíblicos, la forma como ellos interpretaban la Biblia coincidió con la interpretación de los santos valdenses, de Agustín, del apóstol Pablo y de la Biblia. Luego del siglo XVI, como ya les dije antes, esto es la iglesia crece, ¿cierto? Dios la restaura, vuelven a los principios bíblicos. La primera generación está firme en los principios, la segunda generación empieza a menguar y en la tercera y la cuarta se pierde todo. Lo mismo pasó luego de la Reforma. En el siglo XVI hubo un avivamiento poderoso del Espíritu Santo, la iglesia vuelve a la fe bíblica, pero luego en el siglo XVII esa fe empieza a decaer, y especialmente en el siglo XVIII. El racionalismo empieza a tener una fortaleza impresionante y buena parte de la cristiandad reformada se aparta de la fe. Pero en el siglo XVII Dios levantó a un grupo de pastores y personas que recuperaron la doctrina bíblica, a los cuales se les dio el nombre de puritanos. Los puritanos, si usted lee su doctrina, interpretaban la Biblia de la misma forma que los reformadores, que los valdenses, que San Agustín, que el apóstol Pablo y el resto de la Biblia. Luego, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, nuevamente la fe bíblica decae. El racionalismo se acrecienta de una forma impresionante, pero Dios da un nuevo avivamiento y surgieron unos grupos que se conocieron como los pietistas. Estos pietistas, si usted mira la forma como ellos interpretaban la Biblia, coincide con los puritanos, coincide con los reformadores, coincide con los valdenses, coincide con Agustín. Y lo mismo se puede hacer hasta nuestro siglo. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver las doctrinas principales, los estándares principales de la Reforma en el siglo XVI, que fueron los mismos de todos estos grupos cristianos. Y vamos a ver hasta qué punto nosotros nos identificamos
con eso. Si no nos identificamos con eso, creo que hay una buena razón para ir de rodillas ante el Espíritu Santo y decirle: Espíritu de Dios, danos luz y muéstranos por qué nosotros estamos creyendo algo distinto a lo que los santos hombres de Dios han profesado a través de la historia. A comienzos del siglo XX, se supone que hubo un avivamiento, que fue lo que conocemos hoy como el movimiento pentecostal. A comienzos del siglo XX, a buena parte de la cristiandad también había entrado en decadencia. Recuerden que esto es cíclico. Está alto y luego baja. Luego Dios envía un avivamiento y se recupera esto. Ahora, se supone que el movimiento pentecostal que empieza en el siglo XX era un avivamiento del Espíritu Santo. Digo se supone porque este movimiento de una forma particular no se identificó tanto con los avivamientos que el Espíritu Santo había dado antes. Recuerden que una marca de los avivamientos que el Espíritu Santo ha dado a su pueblo, que lo vimos en la clase pasada, era que se centraban en una cosa en particular. Se centraban en la recuperación de la predicación bíblica, que la gente conociera la Biblia, que la autoridad de la Biblia se impusiera sobre todo. El inconveniente que tuvo el movimiento pentecostal fue que, a la par de insistir en que la Biblia era una autoridad, puso otras fuentes de revelación a la par con la Biblia. Al poner otras fuentes de revelación a la par con la Biblia, el movimiento no llegó a ser lo que se supone que debía ser. ¿Por qué razón? Porque, bueno, las personas no se guiaban solamente por lo que la Biblia decía, sino que se guiaban por impresiones personales a las cuales les decían que era algo así como un toque o una guía del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, aparte de lo que el Espíritu Santo dice en la Biblia. ¿Cuál es el inconveniente que trajo esto? Ok, que si tú y yo, además de la autoridad de la Biblia, nos guiamos por nuestras impresiones, o por lo que pienso, porque se supone que escuché una voz, o bueno, en fin, estas cosas. ¿Cuál es el inconveniente que hay con esas revelaciones subjetivas? Que nuestro corazón es engañoso. Entonces, un joven se quería casar con una hermosa chica incrédula. Y el pastor le decía: no, mira, la Biblia dice que no. Pero como a la par con la Biblia había otras fuentes de revelación, este joven se metía en ayuno y oración. Y él decía: pastor, he orado mucho y el Espíritu Santo me ha mostrado que sí me puedo casar con ella. Bueno, ¿y cómo se lo mostró? Porque es que anoche tuve un sueño muy hermoso. Soñé que estaba en el altar con esa muchacha vestida de blanco y soñé que ella era cristiana. Y tengo paz en mi corazón, que esa era una forma de guianza para la toma de decisiones. Necesitaba tomar una decisión, entonces ya no iba tanto a lo que la Biblia dice, o si lo que la Biblia dice no me gustaba, me metía en oración, y si sentía paz es porque eso era de Dios. Pero ¿quién dijo que el sentir paz es una guía segura? ¿No nos dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Acaso nuestro corazón no nos puede llevar a sentir paz por algo que yo quiero? Sí. Así que el movimiento pentecostal sí recuperó muchas cosas que la iglesia había perdido. La iglesia en el siglo XX, gracias a la influencia del racionalismo, se había vuelto muy fría y prácticamente estaba muerta.
el movimiento pentecostal recuperó ese fervor y ese apasionamiento por las cosas de Dios. Pero el inconveniente que tuvo es que además de la Biblia puso otras fuentes, lo cual echó a perder muchas de las cosas que se hubiesen alcanzado, incluso hasta el día de hoy. Pero solo quería mencionar esto como una introducción. Lo que vamos a hacer hoy es ver algunas de las doctrinas fundamentales o fundamentos particulares y especiales que el Espíritu Santo utilizó en todo avivamiento de la iglesia, y que eso fue lo que marcó el inicio de la iglesia evangélica. Vamos a ver hasta qué punto nosotros estamos cimentados en lo mismo. Y vamos a estar viendo 5 pilares que caracterizaron a la Reforma y a todo movimiento del Espíritu Santo. 5 pilares que fueron promulgados, que fueron expuestos por todos los reformadores. Recuerden que en el siglo XVI, que es cuando se da la Reforma, Dios levantó casi simultáneamente hombres en diferentes naciones, los cuales no necesariamente tenían comunicación entre sí, pero todos se caracterizaron por identificarse con estos 5 pilares que son conocidos como las solas. Solas. Por lo general se dan en latín. La primera sola era sola scriptura, la segunda sola fide o sola fe, la tercera sola gratia o sola gracia, la cuarta solus Christus o solo Cristo, y la quinta solo a Dios la gloria. Como dije, vamos a revisar si nuestra fe también está sustentada en estos 5 pilares, que los vamos a estar viendo de una forma breve cada uno, porque el tiempo es corto. ¿En qué consiste esto de la sola escritura? Bueno, uno de los estandartes de la Reforma fue decir que la máxima autoridad para el creyente y la iglesia en materia de fe y conducta es la Biblia. La máxima. Cuando decimos la máxima, reconocemos que pueden darse otras autoridades, pero que hay una que es máxima. Por ejemplo, cuando el pastor predica, él se convierte en autoridad sobre los que le escuchan, no por su persona, sino por lo que él dice, porque él está predicando la palabra de Dios. Pero no podemos tragar entero todo lo que el pastor diga, sino que nosotros tenemos que ser como los judíos de Berea, que cada cosa que el pastor expone, nosotros en nuestra casa, en nuestro devocional diario y con nuestros niños, vamos a repasar el sermón que el pastor dio y vamos a ver que esté conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque por encima de la autoridad del pastor está otra, que es la Biblia. Y si el pastor dice algo que no está en armonía con lo que la Biblia dice, entonces vamos a aceptar lo que la Biblia dijo y no lo que el pastor dijo. Obviamente que con humildad vamos a ir donde él, vamos a reconocer el don que le ha dado Dios y vamos a decirle: pastor, yo estuve revisando lo que usted dijo a la luz de la Biblia y me da la impresión que la Biblia enseña otra cosa. Yo quiero que lo estudiemos juntos. ¿Qué otra autoridad hay? Los niños, los jóvenes tienen una autoridad sobre sí mismos, que son los padres. Los padres se convierten en autoridad. La Biblia dice: obedeced a vuestros padres. Supongamos que un padre le dice a usted: vamos a tomarnos una botella de ron.
Bueno, usted dice, papá, tú eres autoridad sobre mí, pero por sobre ti está otra autoridad, la Biblia. Y la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, así que yo no te puedo acompañar. Las esposas, la Biblia dice que sus esposos son cabeza. Así que el apóstol Pablo le ordena a las esposas a que se sometan a sus maridos en el Señor. Es decir, si el marido le pide a la esposa que ella haga algo que es pecaminoso, ella dice, bueno, sobre ti está otra autoridad, la Biblia. Los maestros que ha dado Dios, ellos se convierten en autoridad. Es decir, todo lo que alguna persona enseñe respecto a la fe debe ser sometido a la luz de lo que la Biblia dice, porque ella es la máxima autoridad, solamente ella. Que alguien vino y le dijo, hermano, anoche, hoy me levanté temprano, abrí la nevera, estaba una lechuga, la lechuga me habló y me dijo que le dijera a usted que Dios quiere que le diga esto y que usted haga esto. Entonces usted dice, bueno, déjame ver qué es lo que la Biblia dice al respecto. La Biblia es la máxima autoridad. Y eso fue lo que profesaron los reformadores. ¿Qué dice segunda a Timoteo 3:16 al 17 en la versión que ustedes usan? Segunda a Timoteo, que es un texto muy conocido, ¿no? Segunda a Timoteo 3:16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo dice, hermano, hermana, joven, pastor, todo lo que usted necesita para ser perfecto está en este libro. Eso es lo que él dice aquí, ¿o no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. En la Reina Valera dice, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, todo lo que usted necesita para ser un buen cristiano está aquí. Ahora, esto tiene implicaciones. Por ejemplo, en algún tiempo, no sé si hoy día, a algunos cristianos se les dio por decir que habían muerto, que habían ido al cielo, que habían ido al infierno y que Dios les mandó a que contaran todo lo que ellos vieron, porque eso iba a impactar a la iglesia. ¿Será que se equivocó Pablo? ¿Será que el Espíritu Santo que inspiró a Pablo se equivocó cuando dijo que todo lo que necesitamos para ser perfecto, y eso incluye al cielo y al infierno, que todo lo que necesitamos conocer del cielo y del infierno, que nos ayudará a ser perfectos, nos ha sido dado en la Biblia? Eso es lo que Pablo está diciendo, así que no necesitamos que nadie venga y nos cuente que fue al cielo y que vio muchas cosas allá, o que fue al infierno y vio otras cosas. ¿Ven todas las implicaciones que la doctrina bíblica tiene? Bueno, Jesús mismo mostró la imposibilidad o la inutilidad de que alguna persona que muera, Dios la resucite para que nos cuente lo que vio allá. ¿Dónde está eso? Cristo, contando la historia del rico y Lázaro, nos lo deja ver. El rico dijo, Padre Abraham, manda que Lázaro resucite, o que alguno de los muertos resucite, y vaya y le cuente a mis familiares que este es un sitio horrible. ¿Cuál fue la respuesta de la gracia de Dios? ¿Cuál fue la respuesta que dio Abraham?
No, no se necesita, porque para eso tienen allá a Moisés y a los profetas, una forma hebraica de referirse a la Biblia. Lo que Dios dijo es, allá tienen a la Biblia, que la lean, y si no creen lo que la Biblia dice, mucho menos si algún muerto resucita. Sola escritura significa que la Biblia es la máxima autoridad para la iglesia, que la iglesia no quiere hacer absolutamente nada que no esté escrito aquí, y absolutamente nada es absolutamente nada. Recuerdan que ayer les dije, bueno, ¿qué tan bíblico es que en un culto, especialmente en un culto del domingo, se le ocurra a los jóvenes, mire, para dar una enseñanza especial, vamos a hacer una obra de teatro en el culto? Bueno, sola escritura es que no vamos a hacer nada en el culto que la Biblia no mande. Así que si la Biblia en ninguna parte manda que en el culto se tengan dramatizaciones o ese tipo de espectáculos, entonces simplemente la iglesia no lo hace. Eso fue lo que caracterizó a la Reforma, y recuerden que ayer vimos que el gran desvío que la iglesia cristiana mantuvo en todos estos siglos, desde el siglo IV hasta el siglo XV, es que empezó a incorporar en la vida de la iglesia cosas que la Biblia no decía. Por ejemplo, donde la Biblia decía que para adorar mejor a Dios se necesitaban esculturas de los santos en el templo, o esculturas de la Virgen María, o esculturas de Cristo. La Biblia, por lo contrario, decía que eso no se debe hacer, y asimismo fueron incorporando muchas cosas. La pregunta que nos debemos hacer hoy es ¿hasta qué punto nosotros como cristianos estamos incorporando en el culto y en la vida eclesiástica cosas que no son bíblicas? Bueno, todo lo que no es bíblico que se incorpore en la vida de la iglesia no es bueno, porque atenta contra la autoridad de la sola escritura. La segunda sola fide o solo fe. ¿Qué significaba esto? Que el cristiano es salvado únicamente por gracia, por medio de la fe, pero por medio de la fe sola. Por medio de la fe y nada más. ¿Qué había hecho el catolicismo? Como conversaba hoy, si usted lee el catecismo católico, ellos dicen que somos salvos por la fe. Ellos allí no dicen somos salvos por las buenas obras, no. Ellos dicen que somos salvos por la fe, pero a esa fe le añaden otras cosas. Le añaden los sacramentos. Es decir, si usted no se rige o no practica los sacramentos, es posible que se vaya al purgatorio. En el purgatorio usted va, como el texto, la palabra dice, va a purgar sus pecados y luego entrará al cielo. ¿Eso no es salvación por las buenas obras? Bueno, como no las hizo aquí, las purga allá. La fe reformada, la fe bíblica, los reformadores se levantaron y han dicho, no, la Biblia dice que somos salvos únicamente por la fe, que no se necesita nada más aparte de la fe. Pero, luego en el siglo XVIII, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y en nuestro siglo, dentro de la iglesia cristiana empezó a distorsionarse este principio de la sola fe, y algunos empezaron a decir, sí, claro, yo soy salvo solo por la fe, pero esa fe es mía. O sea, si tú no desarrollas en ti esa fe, entonces tú no puedes ser salvo. Pero si yo tengo la capacidad de desarrollar la fe y soy salvo por esa fe que he desarrollado, entonces esa fe se convierte en una obra y entonces soy salvo por obras. Sí me hago a entender. ¿Qué es lo que le
¿Cuál es el método de evangelismo que se usa hoy? ¿Tú quieres ser salvo? Bueno, lo único que necesitas es tener fe. Así que tú puedes tomar hoy la decisión de creer en Cristo. Y el que está evangelizando anima a la persona a que tome una decisión para que crea en Cristo. Y al final se le ha dicho así: tú eres salvo porque tomaste esta decisión. Bueno, en última instancia lo que le estamos diciendo a la persona es: tú tienes la capacidad de tener fe. Si desarrollas esa fe, tú podrás ser salvo. Si no desarrollas esa fe, no podrás ser salvo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Vamos a ir por favor a Efesios capítulo 2. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Y qué es lo que luego dice Pablo? Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es decir, la fe que se apropia de la gracia no es mía. La fe que se apropia de la gracia es un don de la gracia. La fe que me conduce a aferrarme a Cristo no la puedo producir yo. Y como luego vamos a estar viendo, nosotros nacemos totalmente depravados espiritualmente, totalmente incapacitados para creer en Dios. Usted no puede decirle a ninguno: si tú quieres, si en tu corazón está, si en ti está el deseo, tú tienes la capacidad de creer en Cristo. ¿Por qué no se puede? Porque nadie tiene esa capacidad. Yo estoy muerto y necesito que Dios me resucite. Necesito que Dios me conceda el don de la fe, como dice aquí Pablo, que ese es don de Dios. Si Dios me da el don de la fe, yo puedo creer en Cristo. Es decir, a lo que voy es, cuando la fe bíblica dice que nosotros profesamos la doctrina de la sola fide o de la sola fe, lo que estamos diciendo es que la persona es salva únicamente por gracia, mediante la fe, y que esa fe no la producimos nosotros, que esa fe es un don que me ha dado Dios. Lo explico de otra forma. ¿Recuerdan a Lázaro? Lázaro, el amigo de Cristo. La Biblia dice que Lázaro había muerto, llevaba 4 días muerto. Cuando Cristo va a visitar a Betania y le piden que lo lleven a la tumba, y luego dice que quiten la piedra, la hermana dice: no, Señor, porque él hiede ya, su cuerpo ya empezó a descomponerse. Bueno, un muerto de 4 días, y más en ese tiempo que aún no se aplicaban en los muertos ciertas técnicas que se utilizan hoy para que el cuerpo dure un poquito más, y más con el clima que ellos tienen. El cuerpo a los 4 días ya estaba hediondo, putrefacto. Así que Cristo dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Cristo dice: yo lo voy a resucitar. Lázaro está en la tumba. ¿Cómo está Lázaro? Muerto, totalmente muerto. Si alguien va allá y dice: Lázaro, acabamos de descubrir la medicina que curaría tu mal, el mal de que has muerto, por mucho que le hablen de las bondades de la medicina, Lázaro no puede hacer nada. ¿Por qué? Está muerto. Cristo le dice: Lázaro, sal fuera. ¿Tenía Lázaro la capacidad de salir? No, porque él estaba muerto.
por mucho que toda la multitud le hubiese gritado, Lázaro, tú tienes la capacidad, tú puedes levantarte y acudir al llamado que te está haciendo Cristo, en ti está el poder para hacerlo. Por mucho humanismo y emotividad que se hubiese intentado infundir en Lázaro, Lázaro no tenía la capacidad de responder porque estaba muerto. Esa es la condición en la que toda persona nace. Espiritualmente está muerto. Por mucho que lo llamemos a que él crea en Cristo, no puede. ¿Por qué? Porque está muerto, está encerrado en su tumba. Así nace todo ser humano, muerto. ¿Por qué resucitó él? ¿Por qué él pudo levantarse? Porque el poder de la palabra de Cristo cuando dice Lázaro ven fuera, iba acompañada del poder del Espíritu Santo, que es el único que puede resucitar al alma muerta. Bueno, eso mismo pasa cuando evangelizamos. Cuando evangelizamos y le mostramos a la persona su pecado, y le invitamos al arrepentimiento. Y no hacemos como algunos hacen hoy. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, eso no es evangelismo, eso no es lo que la Biblia dice. Hay que ver cómo evangelizaban en la Biblia. ¿Cómo empezó anunciando la evangelización Cristo? ¿Qué es lo que nos dicen los evangelios? ¿Cómo empezó a evangelizar Cristo? Arrepentíos o pereceréis. ¿Cómo evangelizaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el hacha está puesta y el que no da frutos de arrepentimiento será cortado y será lanzado al fuego. O sea, evangelizaban hablando de la ira de Dios. ¿Cómo empezó la evangelización en la iglesia apostólica? El primer sermón evangélico que está en Hechos 2. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Mostrarle a la gente su pecado. Él les dijo que eran asesinos, que habían matado al Hijo de Dios. Y eso los condujo al arrepentimiento. Y cuando estamos evangelizando y le mostramos a la gente su pecado y le hablamos de la ira justa de nuestro Dios, pero le mostramos a Cristo y lo invitamos al arrepentimiento, no lo vamos a forzar a que él haga una oración, no lo vamos a forzar a que tome una decisión. ¿Por qué? Porque si esa palabra estuvo acompañada del poder vivificante del Espíritu Santo, el Señor lo resucitará y Él mismo dirá, como dijeron aquellos que fueron evangelizados en el Nuevo Testamento. ¿Cómo respondió la multitud a Pedro cuando Pedro les predicó el Evangelio en Hechos 2? Y entonces, ¿qué haremos? Y Pedro dice, bueno, arrepentíos y bautícese cada uno. Pasará como hizo el carcelero. ¿Qué debo entonces hacer para ser salvo? El pecador es el que debe responder así, mostrando que el poder de la palabra estuvo acompañado por el poder vivificador del Espíritu Santo. Sola fe es creer y estar confiados en que una persona es salva únicamente por medio de la fe en Cristo y que esta fe no procede de Él, sino que es un don de Dios. Sola fe es que lo único que me lleva al cielo es la fe en Cristo. Que si yo he creído en Cristo de corazón sincero, he sido justificado por Dios de todos mis pecados. Y que ningún pecado me apartará de Cristo. Y este es un tema un poco difícil. Dice Pablo allí en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
¿Cómo una persona viene a Cristo? Por la fe. ¿Cómo una persona es justificada? Por la fe. ¿Cómo una persona se mantendrá salvo siempre? Por la fe. ¿Cómo una persona entrará al cielo? Por la fe. Lo único que se necesita es fe, y esa fe no es mía, sino es de Dios. ¿Qué significa esto? Que no habrá un pecado tan grande que un cristiano cometa que le arrebate su salvación. Eso es lo que significa ser salvo por la sola fe. Un tema difícil. Pero si la Biblia dice que el pecador es justificado solamente por la fe, y Pablo es claro, en Romanos él dice, y en Efesios, y no por las obras, porque si fuera por obras, entonces ya no es por gracia. Y Pablo dice, y no es porque obedezca los mandamientos de la santa ley, porque él dice, la misma ley dice que si alguien obedece 9 de los 10 y desobedece en uno solo, se hace reo de la ley. ¿Y qué es lo que la ley dice? El alma que pecare, ésta morirá. Entonces Pablo, desarrollando esto en Romanos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, él dice que somos justificados únicamente mediante la fe y no por ninguna cosa buena que usted haga. Es decir, ninguna persona será capaz de hacer una obra tan buena que merezca el cielo, pero ningún salvo hará una obra tan mala que pierda el cielo, porque el cielo no se gana. Y si el cielo no se gana, tampoco se pierde. El cielo es un regalo de Dios a los que creen en Él. Pero puede que usted diga, pero pastor, entonces eso significa que si yo soy un adúltero, que si yo soy un borracho, que si yo soy un mentiroso, que si yo soy de los que saca fiado y no paga, entonces yo voy a ser salvo. Bueno, no estoy diciendo eso, que es casi siempre al extremo al que algunos se van. Dios quiera que alcancemos hoy a ver el tema de la perseverancia de los santos, y voy a explicar que no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que la Biblia enseña, y esto fue algo que caracterizó a la iglesia evangélica, pero que hoy día no se cree, es que todos mis pecados cuando yo vine a Cristo fueron perdonados. ¿Usted cree que Dios es omnisciente? ¿Qué significa eso de ser omnisciente? Que Dios lo sabe absolutamente todo. Lo que fue, lo que es y lo que ha de ser. ¿Usted cree que Dios es eterno? ¿Y qué significa eso? No lo entendemos, ¿verdad? Pero la eternidad es un eterno presente. Dios vive en un eterno presente. Dios está viendo todo simultáneamente desde el principio y hasta el fin. Dios no es como nosotros, que vamos conociendo progresivamente las cosas, porque nosotros somos seres finitos. La Biblia es clara y dice que Dios conoce todo desde el principio, y por eso Él anuncia lo por venir. Ese es Dios. Cuando Dios diseñó el plan de redención y mandó a Cristo a morir en la cruz para que, como dice la Biblia, perdonara los pecados de su pueblo, y nosotros creyendo en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, y siendo que Dios ve toda nuestra vida desde el principio hasta el fin, entonces cuando la Biblia dice que nuestros pecados fueron perdonados por Cristo, fueron perdonados todos nuestros pecados desde el principio y hasta el fin. Es decir, los pecados que hemos cometido antes de creer en Cristo y todos los pecados que vamos a cometer. Ahora, este es un tema duro, ¿o no? Porque entonces uno dice, pero si esto es así, pues entonces yo peco. Bueno, eso es lo que dice Pablo. Mire, y los llevo allá. Romanos. Romanos capítulo 4, 6.
El apóstol Pablo ha explicado esto que yo les he dicho aquí. Y el apóstol Pablo les ha hablado lo que es ser salvos por la sola fe, justificados por la sola fe, sin ninguna obra. Él es claro en decir esto. Y luego, en el capítulo 6, él se adelanta a la mente racional del hombre. Y él dice, usted dirá, ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Porque él acaba de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya he explicado que somos salvos únicamente por la gracia y no por alguna cosa buena que nosotros hagamos. Entonces Pablo dice, ok, eso significa entonces que vamos a pecar abundantemente para que la gracia abunde. Y él dice, de ninguna manera. Así piensan los incrédulos, no los que han sido justificados por la fe. Él dice, de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Así que lo que Pablo dice es, hermano o cristiano o persona que estás aquí, si tú crees que creyendo la doctrina de la sola fe, que somos salvos únicamente por la fe, sin obra alguna, y que todos mis pecados han sido justificados por Cristo, absolutamente todos. Si tú crees que eso te va a conducir a pecar más, es porque tú no eres cristiano, tú no eres salvo. Un salvo no pensaría así. ¿Por qué? Porque el salvo sabe que ha muerto al pecado. El salvo ha comprendido que la gracia de Dios ha sido abundante en su vida, no solamente justificándolo delante de Dios, sino que Dios ha sido abundante en su gracia, haciendo que Él mortifique constantemente el pecado en su vida. Mire, cuando Lázaro estaba en la tumba y ya los gusanos le empezaban a brotar en el cuerpo, yo espero que ya todos hayan cenado y no les dañe su... Cuando ya los gusanos estaban brotando y los gusanos se paseaban por la tumba, a Lázaro no le importaba eso. ¿Por qué? Su cuerpo era pútrido. Su cuerpo estaba en un estado de putrefacción. El estado normal de un cuerpo muerto es vivir en medio de la podredumbre, la hediondez y los gusanos. Pero cuando Lázaro resucitó, ¿ustedes qué creen? ¿Que Lázaro iba a sentirse cómodo quedándose en esa tumba oliendo a gusanos pútridos? No, ¿por qué? Porque él estaba vivo. Bueno, eso es lo que la gracia de Dios hace en nosotros. Pablo dice que somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe. Que cuando hemos puesto la fe en Cristo, Cristo nos ha justificado de todos nuestros pecados. El término justificación significa que Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Y no solamente nos mira en el momento que ponemos la fe, nos sigue mirando así, porque el texto dice, el justo por la fe vivirá. Pero si yo he sido justificado por la gracia y yo sé que los pecados que voy a cometer ya han sido perdonados por la sangre de Cristo, ¿cómo voy a enfrentarme yo con esos pecados? Como hediondos gusanos, como putrefactos gusanos, y que cuando peco mi corazón es compungido por el Espíritu Santo, y mi olfato espiritual resucitado es capaz de percibir la hediondez de mi pecado. Por eso es que Juan dice que el que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado, porque el pecado es un muerto que uno carga a cuestas, un muerto pútrido. Y cuando un cristiano miente y miente y miente, es un muerto que él lleva encima. Y si él es cristiano, su olfato espiritual empezará a percibir lo horrendo que eso es. Y eso le conducirá al arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento verdadero si no se aparta uno del pecado. El tercer estandarte que caracterizó el comienzo de la Reforma
que fue el principio de la iglesia evangélica, de la cual somos herederos, es sola gratia. Solo gracia. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Y creo que ya he explicado mucho al respecto. Somos salvos únicamente por la gracia de nuestro Dios. Y Pablo dice que si es por gracia, no es por obra, que ya no necesitamos hacer absolutamente nada. Eso es lo que significa gracia. Y lo entendemos bien usando este ejemplo. A todos nosotros Dios nos hizo un examen espiritual, y todos sacamos 0. Es posible que alguien sacó 1, es posible que alguien sacó 2. Pero como Dios es perfecto, y eso Cristo lo dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como Dios es perfecto, Él no es como los profesores de hoy día, que si el estudiante saca un 9.5, entonces pone sobresaliente. Bueno, como Dios es perfecto, Él no acepta un 9.5. Dios únicamente acepta un 10. Si nadie saca 10, Dios no lo acepta. Un 9.9 para Dios es un reprobado, porque Dios es perfecto. Nosotros sacamos notas muy malas en el examen que nos hizo Dios, pero hubo un hombre que sacó un 10, y ese hombre fue Cristo. Cristo sacó un 10. ¿Qué es gracia? Que nosotros, que sacamos una nota mala, éramos reprobados. Bueno, en el sentido de que Dios dijo, no, si no es un 10, no lo acepto. Y Dios es justo. Y Dios dice, bueno, si no sacaste un 10, para el infierno. Y el infierno es una doctrina bíblica. Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Qué es gracia? Que Cristo, antes de la creación del mundo, dice Pablo en Efesios 1, antes de que nos creara a nosotros en el consejo eterno de redención, Cristo habló con el Padre. Y Cristo le ha dicho, Padre, yo quiero que el 10 que saqué yo, se lo des a estos que sacaron una mala nota. Y la mala nota que sacaron ellos, dámela a mí. Eso es gracia. Nuestra mala nota le fue dada a Cristo, y por eso es que Él tuvo que ir a la cruz. En la cruz Cristo padeció la eternidad del infierno que debíamos padecer nosotros, porque Cristo se puso ante Dios como reprobado. Y el 10 que sacó Cristo nos lo dio a nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para obtener el 10? Nada, porque eso fue planeado por Dios y por Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por favor, lean Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Cuando puedan, lean la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Allí está clara la doctrina de la elección. No tuvimos que hacer nada, éramos malos. Eso es sola gracia. Soy salvo únicamente por la gracia de Dios. Pregunto, si yo no tuve que hacer nada para sacar un 10, porque yo saqué un 0, y el 10 me ha sido dado, no por nada bueno que hubo en mí, ¿será que alguna mala nota que yo saque luego afectará eso? ¿Será que alguna mala acción que yo haga afectará eso? No, no lo va a afectar, porque soy salvo por la sola gracia. Pero para que nadie se confunda y que nadie crea que la Biblia aprueba que el cristiano peque a gusto, luego voy a estar explicando la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, el que ha sido salvado por gracia, vive en gracia.
Y vivir en gracia es vivir conforme a los principios bíblicos. El que ha sido salvado y trasladado del infierno al cielo, vive como aquellos que van camino al cielo. Si una persona dice, yo voy rumbo al cielo, soy peregrino y tengo una mansión en los cielos, pero vive como un diablo en su casa, adivinen para dónde va. A hacerle compañía al diablo. Si yo vivo como un diablo aquí, mi compañero va a ser el diablo. Si mi compañero van a ser los santos en el cielo, en esta tierra, aunque no voy a ser perfecto en la vida práctica, voy a andar como aquellos que van rumbo al cielo.